agradecer especialmente a Eduardo Gutiérrez, que pues lo habíamos estado contactando toda la semana, pero última hora ven que no puede venir porque es el rector del espectador y que estaba muy ocupado. Y qué sorpresa ahorita cuando me dice, yo soy Eduardo Gutiérrez, y aquí estoy, nada menos que el rector del espectador, que es muy importante. Le agradezco inmensamente. A Omar Vera, director del Turbión. Turbión es un crédito alternativo que circula por internet, muy interesante. Trae cosas muy buenas, hace unos análisis sobre la paz, sobre el conflicto, bien interesante. Y el profesor Edgar González, que ha trabajado con la FLIP, y es el profesor es el director, el coordinador del área de comunicación y contexto, y tiene experiencia en el cubrimiento de contextos. El contexto es el de comunicación y medios, y tiene experiencia en el cubrimiento de conflicto. Entonces, con ellos vamos a hacer un conversatorio de que desde su mirada, desde su punto de vista, nos cuenten cómo están preparados los medios precisamente para ese acontecimiento tan importante. Si yo los preguntara en este momento a ustedes, si mañana hubiese un referéndum para votar si están de acuerdo con el proceso de paz, ¿cuántos de ustedes votarían a favor y cuántos votarían en contra? ¿Cuántos votarían a favor? Muy bien. Entonces, ¿cuál será la mecánica? Que cada uno de los periodistas nos vaya contando desde su experiencia y desde su punto de vista de qué manera se han preparado los medios o cómo están preparados para cubrir el conflicto, y posteriormente habrá una ronda de preguntas. Entonces no sé quién desea empezar. Como una abrebocas sobre la pregunta que hace el profesor Gonzalo, si los medios están preparados para cubrir el conflicto. Yo creería que no, el posconflicto, perdón. Yo creería que ni siquiera se ha pensado la posibilidad seria de que va a haber un posconflicto. No generalizo, creo que la mayoría de medios, sobre todo los medios regionales, no están preparados para cubrir un conflicto, mucho menos un postconflicto. Hablando desde mi experiencia de la FLIP, lo que hicimos durante 2 años en la FLIP, además de atender las amenazas a los periodistas en región, encontramos que la mayoría de periodistas regionales, en Arauca, en el Cauca, en La Guajira, en el Cesar, en Magdalena, no tenían conocimiento de las protagonistas del conflicto armado, no sabían quiénes eran las FARC, no sabían cuál era la posición de algunos de los grupos que dominaban con violencia su propia región, más allá de los hechos o los actos de violencia que hay en la superficie. Es decir, no se preguntaban el porqué de esa violencia, no iban tras las causas objetivas del conflicto, sino que se quedaban en una situación de registro. Por muchos de los problemas yo no los culpo a los periodistas regionales en sí, sino al sistema de producción de la información, una producción de la información inmediata que no premia, digamos, la profundidad y la investigación. Ese quizás es uno de los mayores problemas, y no estamos preparados para entender el conflicto, mucho menos para tratar de interpretar y explicar el posconflicto. También creo que hay una diferencia muy amplia entre los medios, digamos, que tienen su corazón en Bogotá, con periodistas muy bien preparados, con algunos medios que sobreviven con las uñas en los departamentos donde el conflicto sí se vive con mayor intensidad, ¿sí? No es lo mismo un periodista de un diario de Arauca o de un tejido de comunicaciones de la CIN en el Cauca, ¿sí?, que trata de informar el conflicto a su comunidad, que un periodista con una muy buena formación académica que va a la región, saca su información y viene y escribe un reportaje para un medio nacional. Hay 2 realidades, una de Bogotá nacional y una de región. Álvaro Sierra lo decía en su libro, en uno de los libros que sacó, Medios para la Paz,
Colombia vive el síndrome de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Hay dos realidades totalmente distintas. Una realidad urbana, moderna, progresista, y otra realidad muy distinta, rural, que vive con intensidad el conflicto. Y la gran falencia de muchos de los periodistas, no todos, ha sido lograr encontrar o explicarle a esta realidad urbana que esa rural, que vive intensamente el conflicto, que está allá, también los afecta y que está viviendo una guerra muy intensa desde hace décadas, ¿sí? Entonces, creo que ese es uno de los puntos que hay que empezar a trabajar. ¿Cómo vamos a hacer para que los periodistas nacionales, los periodistas de región, tengan las herramientas necesarias para poder cubrir bien el conflicto armado y para poder interpretar y darle a la opinión pública las razones y las causas de lo que fue el conflicto, y así explicar los alcances de los acuerdos que van a haber en La Habana, ¿sí? No quedarnos con la imagen o la foto de un guerrillero de las FARC fumándose un puro o jugando con unas palomas, sino explicando que ya se logró el alcance de dos puntos muy importantes. Se lograron acordar los temas de tierras y se logró acordar el tema de participación política, que si uno tiene en cuenta el informe de Bastallá, se podría decir son las dos causas objetivas del conflicto armado, ¿sí? El que en un momento se haya negado una posibilidad distinta o por las vías democráticas del poder, y que haya habido un despojo de tierras casi de un siglo acá en Colombia. Entonces, si no explicamos a la mayoría de la opinión pública que estas dos causas objetivas, que muchos expertos afirman como las causas del conflicto, ya por lo menos han sido acordadas en La Habana, y toda la relevancia que tiene para el país, y en lugar de eso empezamos a privilegiar desde nuestros medios y desde los grandes medios que son los más influyentes, los discursos de odio de las personas que quieren perpetuar una guerra eterna, o los discursos de rechazo a los diálogos de paz, pues no vamos ni siquiera a poder vivir un posconflicto, y es muy probable que los diálogos lastimosamente fracasen. El llamado sobre todo es a que los periodistas entiendan la responsabilidad que tienen en este momento, y sobre todo se entienda que hay que darle las herramientas necesarias a los periodistas que no las tienen, para que empiecen a informar y a interpretar y explicar lo que puede llegar a los alcances de un posconflicto. Bueno, gracias. En primer lugar, Micrófono. Ahí hay un micrófono. Ahí tienes uno, mira. Ese. Entonces, ahora sí. No. No puedo prender O con ese, ¿no? con ese. No, con ese, mira. Con el que tiene ahí. Entonces, ahora sí. Sin problema, ok. Siga. Bueno, en primer lugar, digamos que lo que hemos hecho en el proyecto, que como mencionaban es un medio alternativo de internet, y por ello tiene unas particularidades en la forma de informar y en los lenguajes que utilizamos y en la manera de investigar la noticia, ha sido preguntarnos en qué escenario nos estamos moviendo. Primero, si estamos de acuerdo con la concepción o con la idea de que en Colombia va a haber unos conflictos terminados, el proceso de diálogos que posiblemente termine exitosamente entre el gobierno colombiano y las FARC. Es decir, una de las varias expresiones del movimiento guerrillero en Colombia, teniendo en cuenta que hay otras guerrillas en activo que posiblemente también inicien unos diálogos de paz o que están en procesos secretos en estos momentos de acercamiento con el gobierno, como es el caso del ELN y como muy posiblemente pase con el EPL. Tenemos un escenario donde nos preguntamos en primer lugar si lo que se está afirmando en La Habana va a generar realmente un escenario post-conflicto, y si es simplemente el acuerdo entre dos de los actores de la guerra lo que nos generaría un escenario realmente que esté ubicado bajo ese concepto que se repite, digamos, bastante en la academia, que es el término. ¿Necesita ver cámara? Nosotros creemos que la guerra en Colombia desgraciadamente va a continuar por dos motivos. Uno, no son solamente los actores estatales versus la insurgencia los que se enfrentan en el conflicto armado en Colombia. Tenemos un escenario donde tenemos, por una parte, una multiplicidad de expresiones de la guerrilla, que a diferencia de lo que se puede pensar, tienen unidad de mando, es decir, que si hay
un proceso de paz. Es posible que sí haya una desmovilización masiva, aunque haya reductos que puedan estar en una condición de continuar en enfrentamientos con el Estado o un nivel de descomposición militar que ya ocurrió en el 93 y entre el 91 y el 93 con los grupos que se desmovilizaron en esa época, que nos implique una situación bastante compleja en temas del armado, pero nos preocupa más un segundo elemento que tiene que ver con el paramilitarismo. El paramilitarismo, a diferencia de la tesis que tiene el general Naranjo, nosotros creemos que sigue muy activo. Y sigue muy activo y no bajo la figura de los BACRIM, sino bajo nuevas especificaciones y reorganizaciones territoriales que definen la violación de derechos humanos masiva que sigue ocurriendo en el país, la conquista de territorios masivos que tienen estos grupos y el manejo de ciertas regiones claves de la economía nacional, como es en el caso del comercio de la cocaína, el comercio exterior, me refiero a la exportación masiva de cocaína a Estados Unidos y Europa, que define unos escenarios bastante complejos. En tercer lugar, y que bueno, para redondear eso, que creemos nosotros que no va a haber un proceso real de desmovilización de esto. Tenemos, por ejemplo, el caso de Cali, en el municipio de Salamina, de los rastrojos y el bloque Cacique Pipinta, que es la marca pues, de este señor Ernesto Báez, su hermana, la alcaldesa del municipio de Aguadas, donde básicamente hay un asocio directo para el manejo de la contratación pública, las rutas del narcotráfico, el manejo de las extorsiones a los pequeños mineros de la región. Es decir, tenemos un escenario como este, y si vamos a encontrar, y esto está pasando ahora mismo, les estoy adelantando un poco una investigación que estamos por publicar, esto mismo está pasando en la costa, esto mismo está pasando en los llanos en el enfrentamiento que tuvo como efecto visible el atentado que recientemente se le hace a Pedro Orejas. Enfrentamiento también por definir la ruta del narcotráfico por los llanos orientales que sale hacia Venezuela, que lleva cocaína rumbo a Europa, donde tenemos un escenario en el que la costa atlántica en la costa atlántica y en el Pacífico colombiano hay un control muy fuerte de parte de los surabeños, donde tenemos una serie de grupos regionales que además funcionan como ejércitos privados al servicio de ciertos intereses, es decir, ese tipo de confrontación armada que no necesariamente es paramilitares versus Estado, porque en la mayoría de casos encontramos un asocio y un funcionamiento articulado, no está desapareciendo. Un tercer escenario que nos genera a nosotros dudas frente a la posibilidad del postconflicto es el problema de la militarización de la sociedad, que por ningún lado se está discutiendo. En Colombia no existe un número exacto de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la policía. No existe porque existe un número nominal de hombres de uniforme y un número no conocido de efectivos que funcionan dentro de los órganos secretos de policía, ejército, armada y fuerza aérea. Conocemos nosotros que ese número puede estar alrededor de 500.000 de personas. Una de las fuerzas públicas más grandes del continente, que tiene unas implicaciones importantes si va a ser un país que no va a estar en guerra. Ya el ministro de Defensa, Pinzón, dijo que no iba a permitir ninguna reducción del pie de fuerza en Colombia. Eso tiene unas implicaciones importantes en términos de cómo van a ser las nuevas dinámicas de conflicto y de conflictividades sociales y armadas dentro de los próximos años, según el análisis que nosotros hacemos. El fin de semana salió, digamos que está un escándalo interesante, y es el robo de 100 pistolas Sig Sauer de los arsenales de la policía recién importadas. Que digamos que en primer lugar estaría la pregunta de por qué se pierden del arsenal de la policía y quiénes tienen acceso si no es la misma policía, ¿cierto? Y en manos de quién van a parar esas 100 pistolas. Pero el segundo dato, al que se le ha dado menos relevancia en algunos medios, es mucho más interesante. ¿Qué destinación iban a tener esas pistolas y dentro de qué lote se compraron? Se compraron dentro del lote de 120.000 pistolas nuevas destinadas a combate urbano. Es decir, tenemos un escenario donde si no tenemos guerra, porque se está trasladando la militarización de la sociedad a las ciudades. Otros dos datos interesantes en eso de la militarización de las ciudades y de los conflictos sociales tienen que ver con dos puntos. Uno, el paro nacional agrario. Durante el paro nacional agrario
distintas organizaciones de defensoras de derechos humanos presentaron un informe de más de 40 páginas como resultado de la violencia policial en el Paro Nacional Agrario. Se presentó un informe de más de 40 páginas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la brutalidad policial. Creo que todos ustedes vieron, me imagino, los videos de Boyacá rompiendo la policía, los videos de la casa de la gente, golpeando jóvenes en la ciudad de Tunja, en la calle, 6 policías contra un muchacho que estaba ahí apenas caminando por la calle, entre otras cosas. Bueno, entonces se presentó este informe y se interlocuta con el gobierno para exigirle el desmonte del ESMAD. El ministro de Defensa responde a esto diciendo que no solamente no se va a desmontar, sino que se va a pasar de 18.000 a 32.000 hombres en pie de fuerza del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es una fuerza única en esta zona del continente, por las implicaciones que tiene mantener una fuerza policial militarizada en la atención al conflicto social. Segundo dato interesante respecto al tema de si se va o no de militarizar la vida social. Estoy hablando muy enredado. Con la ley de inteligencia se crea la plataforma PUMA, Plataforma Única de Análisis, no sé qué cosas, que es una forma de unificar los mecanismos de vigilancia digital en el país. Y se crea una plataforma de inteligencia nueva, una central nueva de inteligencia que unifica todo lo que venían haciendo los agentes de la inteligencia por su parte. Recientemente pues hubo, digamos, todo el lanzamiento y todo el despliegue mediático alrededor de la financiación de esta agencia de inteligencia, y se habla de la contratación de más de 3.000 analistas de inteligencia, siendo que esto, no para el contexto latinoamericano, sino mundial, es de las más grandes agencias de inteligencia que se están abriendo en estos momentos y que de hecho existen. ¿Sí? Es decir, proporcionalmente al tamaño del país es una agencia de inteligencia extremadamente grande. ¿Qué propósitos se tienen de parte del gobierno nacional y de las fuerzas militares y de la policía al tener estos aparatos tan sofisticados que pueden ser aplicados al control social al control de los conflictos sociales, a la represión de los conflictos sociales? Nosotros nos hemos encargado principalmente de trabajar temas de derechos humanos y tenemos una gran preocupación por lo que puede ocurrir en un escenario sin guerra respecto a esto, en un escenario donde los conflictos fundamentalmente se están volcando a las ciudades, pero en los campos tenemos 3 tipos de conflicto por la tierra que también llaman nuestra atención porque se están dando justo en las zonas donde hay mayor concentración de tropas y por lo tanto también de tropas de ambos lados me refiero, y por lo tanto también mayor presencia, mayor conflictividad armada. Esas tres amenazas a la tierra tienen que ver con la extracción minera energética, la ampliación de la minería y de las extracciones petroleras en el país. En segundo lugar, con los proyectos agroindustriales, y en tercer lugar, con los proyectos de infraestructura. Respecto a esto, creo que frente a la minería es más o menos claro lo que ha venido ocurriendo con la concesión del 40% del territorio en minería, que es lo que se tiene proyectado para estos años. Con el tema de agroindustrial hay que tener en cuenta la ampliación de las grandes agroindustrias en el país, sobre todo digamos, las relacionadas con los agrocombustibles, y en tercer lugar el tema de la infraestructura relacionado con la interconexión eléctrica y con proyectos como el del Quimbo. Creo que todos conocen el problema del proyecto hidroeléctrico en el Quimbo, los 7 proyectos hidroeléctricos en el cañón de la Sermonta, lo que está ocurriendo con la interconexión a través de Putumayo por el proyecto de grandes cableados que tienen un impacto importante ecológico en la zona. Es decir, son zonas de altísima confrontación militar que coinciden justamente con eso. En un escenario donde se firme la paz, no va a existir la confrontación militar en estos territorios. Sí. No va a existir la confrontación militar en estos territorios y vamos a tener una expansión territorial de esos proyectos. ¿Sí? Si no se desmilitariza el territorio, ¿qué va a pasar con la población que vive allí? ¿Qué tipo de garantías van a tener para evitar ser atropellados o desplazados o sacados a la fuerza de sus territorios? Esas son varias de las preguntas que nosotros nos hacemos frente a ese primer problema de si vamos a entrar realmente en los conflictos. Para responder la segunda parte de la pregunta es si los periodistas estamos listos para eso. Definitivamente no, porque el gremio periodístico colombiano tiene varios problemas. Uno, es un gremio
despolitizado en términos de poder entender la situación nacional de una manera más contextualizada, es decir, entendemos los hechos como si estuvieran, como si tuviéramos un rosario de cosas, desconectados una serie de sucesos unos de otros, con una mala preparación en general en temas de reportería y de investigación estamos muy mal frente a la capacidad de actuar. Realmente, por desgracia, la concentración de propiedad de medios de comunicación en el país ha generado unos malos hábitos en el periodismo, donde hemos caído muchísimo en el copia y pegue y poco en la investigación. Muy poco, digamos que nosotros vemos un panorama muy negro en los últimos 10 años en ese terreno, aunque con grandes excepciones y gente con un nivel profesional muy alto, con unas universidades que no están preparando a los estudiantes para enfrentar esa realidad tan compleja, porque sencillamente se piensa que el oficio de la comunicación social o es un oficio con una especie de técnica sin criterio, ¿cierto? Donde simplemente somos como una máquina que oprime botones y que se saca notas de debajo de la oreja para hacer comunicación organizacional en algunos casos, o para hacer propaganda, o yo no sé qué cosas. Y en un tercer lugar, por unas condiciones laborales que también implican una sujeción muy fuerte a los criterios definidos empresarialmente por los grandes medios en los que la mayoría hemos trabajado. El periodismo independiente ofrece una oportunidad, pero en realidad en Colombia es muy limitado el campo de acción que tenemos, por todo, por reconocimiento, garantías, etcétera, por los mismos ataques a la prensa que hay en Colombia. Entonces estamos en un primer lugar en una escena de lo global de los periodistas muy desfavorable. En un segundo escenario, en el acceso a la información, nosotros estamos preocupados en términos de que no conocemos, no entendemos, no somos capaces